Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en este estudio al regidor de Zapopan por el Partido Revolucionario Institucional, Salvador Rizo Castelo, con quien vamos a platicar de algunos señalamientos que ellos han hecho con respecto a autorización de fraccionamientos en el municipio. Chava, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes y saludar a todo su auditorio. A ver, platícanos este caso que encontraron de un fraccionamiento que podría empeorar la situación en una zona de Zapopan. Bueno, miren, hemos visto con mucha preocupación lo que ha sucedido en la zona del Valle de Tezistán, donde se han asentado muchos nuevos desarrollos inmobiliarios, donde ofrecen vivienda de bajo costo y que al paso del tiempo, pues quienes recurren ahí por la búsqueda de una vivienda económica, de darle un techo a su familia, empiezan a obtener deficiencias con el agua, con el drenaje, empiezan a faltar los servicios, escuelas lejanas a sus viviendas, lejanos de sus centros de trabajo, y eso pues nos ha preocupado porque es precisamente una de las políticas de desarrollo urbano que hemos estado impulsando, el hecho de que haya más concentración en las zonas conurbadas de la zona metropolitana de la vivienda, y hoy vemos una gran desgregación, particularmente de desarrollos horizontales en esas zonas, particularmente de carretera Colotlán, y concretamente vemos Los Molinos y Valle de los Molinos, donde se han asentado muchas familias ahí que tardan horas para llegar a sus centros de trabajo, y que hoy vimos que nos dimos cuenta de una autorización para un desarrollo denominado Valle del Sol a un costado, que pretende desarrollar cerca de 43,000 viviendas más, 43 hectáreas a un lado de Valle de los Molinos, que representa un gran riesgo para el impacto ambiental en la zona, pero que además pues es evidente que no tienen la agua necesaria, ese vital líquido para poder resolver las necesidades de las familias en esa zona. Ni la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, de esta carretera que se colapsa prácticamente todos los días y es una pesadilla entrar o salir de esa zona. Sí, totalmente. Digo, tenemos familias que duran 2 o 3 horas para llegar a sus centros de trabajo, un gran problema que viven todas esas familias ahí. Pero más allá de eso, mira, en Valle de los Molinos tienen 4 pozos de agua. El agua no es suficiente, no les llega todos los días y de la manera en que los habitantes de ahí lo necesitan. Hoy este nuevo desarrollo fuimos a inspeccionar, lo revisamos y no cuenta con ningún solo pozo de agua, está llevando el agua de Valle de los Molinos para la construcción y nos preocupa que siga desarrollándose. Por eso presentamos ante el ayuntamiento una iniciativa a efecto de que se investigue, que entre la Contraloría del Ayuntamiento. Es una licencia que fue autorizada por parte del Tribunal de lo Administrativo, nuevamente el Tribunal de lo Administrativo a través de positivas fictas pretende generar desarrollos que impactan el medio ambiente y que sobre todo deterioran la calidad de vida de los habitantes. ¿Ha habido en este tema de las afirmativas fictas una polémica con respecto a de quién es la responsabilidad? Hace unos días platicando con un magistrado me decía que en las administraciones anteriores se usó mucho una expresión de si querías irte por la supercarretera, a quien solicitaba un permiso que podía ser polémico o complicado, y la supercarretera era justamente esto, porque una vez que la autoridad no responde y que el ciudadano va al Tribunal de lo Administrativo, es cuestión de días, ni siquiera tiene que seguir el procedimiento de un juicio de nulidad, que sería ante una negativa del permiso. Bueno, yo creo que aquí puede haber responsabilidad de todos, desde el ciudadano que busca presentar un escrito para buscar un acto emitido por la autoridad en una dependencia distinta a la de obras públicas, en este caso, por ejemplo, para obtener una licencia, y luego recurre ante el Tribunal de lo Administrativo diciendo es que obras públicas no me contestó. O vemos también que magistrados reciben algunos juicios de nulidad alegando este tema de las positivas fictas, y bueno, vemos que hay también complacencia del magistrado hacia con el ciudadano. O vemos también autoridades de los municipios. No sé bien, pero resuelve de forma, ¿no? Nada más, no hubo una respuesta en automático, pero luego no ve de fondo si procedía la autorización o si había circunstancias que llevaron a la autoridad a no
a no presentar una Sí, respuesta. pero esas reformas para la ley del procedimiento administrativo siguen en espera en el Congreso del Estado para poder definir el futuro de las positivas fictas. Pero también existen, lo decía, funcionarios que le dicen al ciudadano, oye, vete por este lado y mejor me ayudas y de esa manera te lo resuelvo. Yo aquí guardo el expediente, ¿no? Yo aquí guardo el expediente. Hay complacencias de todos lados y nosotros tenemos que ser muy objetivos en nuestro planteamiento. Nosotros le hablamos de concretamente un desarrollo de 43 hectáreas que impacta la zona del Valle de Tezistán, que pone en riesgo el deterioro de la calidad de vida de los vecinos que pretendan comprar ahí bajo la intención de darle un techo a su familia, y eso nos preocupa mucho. Y es un problema que tenemos que cuidar en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Hay una veda, no tenemos la posibilidad de excavar y encontrar agua y generar una nueva autorización. ¿Por qué? Porque los mantos freáticos se nos están agotando y hoy hay un tráfico de derechos de agua, de pozos en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de ello, pero sobre todo las autoridades municipales de este nuevo gobierno deben poner un alto a lo que haya sucedido en este sentido, porque hoy está en las manos del presidente municipal, Pablo Lemus, el poder detener este tipo de desarrollos, particularmente en el Valle de Tezistán, que está impactando la calidad de vida de todos los habitantes que viven en la zona. Que tocas un punto muy importante, Chava. De pronto se pensaba que cuando ya había una resolución definitiva del Tribunal de lo Administrativo en un asunto como este, ya la autoridad se cruzaba de brazos y decía, yo ya no puedo hacer nada porque hay una sentencia que me está obligando. Está el caso, por ejemplo, del Chuchucate en Colomos, en donde el gobierno del estado decide ir al amparo y alega un derecho ambiental. Y la suspensión definitiva se les concede con base en el derecho ambiental de una ciudad en una zona justamente de recarga. Pues es precisamente el agua una garantía constitucional que ya puede ser alegada a través del juicio de amparo. Pero aún así, aunque hubiera sido emitido a través de una resolución de positiva ficta, pueden iniciar los procedimientos de lesividad si están dentro de los 2 años de haberse emitido el acto para poder revocar la licencia. Que casi ningún ayuntamiento lo hace uso de esa posibilidad, ¿no? Pues esa es la postura de nosotros. Yo creo que ya no hay pretextos para las nuevas autoridades municipales, ya tienen que iniciar los procedimientos de revocación de aquellas licencias que alegan que se dieron de manera equivocada o mal por las administraciones anteriores. Ya está en la cancha de los nuevos presidentes municipales y nosotros por eso quisimos hacer un hincapié en este tema, particularmente de un desarrollo y de una zona que es importante. El crecimiento de las ciudades debe de ser fuentes de empleo, escuelas, la oportunidad de tener una vivienda y que de ahí se vaya desarrollando las comunidades. Pero hoy en la colonia, en Carretera Colotán, no tenemos fuentes de empleo en todo el Valle de Tezistán. La mayoría trabaja en Tlaquepaque, en Tonalá, en el centro de Guadalajara, el que menos en el centro de Zapopan. Y al centro de Zapopan hoy se tardan cerca de 45 minutos para llegar a sus centros de trabajo. Chava, ¿le conviene al PRI rascarle este asunto que podría involucrar a exfuncionarios del Partido Revolucionario Institucional en la pasada administración? Bueno, yo en lo personal, y es un sentimiento y un pensar personal, la verdad es que yo creo que ya es momento de que las cosas empiecen a suceder y que pongamos un hasta aquí, que pongamos el ejemplo. Si hay una situación irregular, que se atienda, pero en este caso en particular, aunque sea de mi partido, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que ponerlo enfrente, pero más allá de ello, en este caso en particular, es una resolución del Tribunal de lo Administrativo la que impone a la autoridad municipal la emisión de esta licencia y autorización de urbanización. Y si hay sanción y responsabilidad de algún funcionario de primero o segundo nivel de la anterior administración, que se sancione. No vamos a encubrir a aquellos malos funcionarios, ya basta de estar bajo esas posturas de cuidar al que pasó. Yo creo que tenemos que ver por los ciudadanos y ver a lo que sigue y cuidar el crecimiento de la ciudad. ¿Qué consecuencias tendría que este fraccionamiento sea una realidad? Bueno, las consecuencias serían el impacto ambiental a la zona, el deterioro de la calidad de vida, no solamente de los que van a vivir ahí, sino de los que ya viven ahí, que ahora habría una sobresaturación. Hoy no hay suficientes líneas de transporte, no hay suficientes centros escolares, no hay fuentes de empleo cercanas y bueno, vamos a tener a más familias
desintegradas porque pasan más tiempo en el transporte y en sus centros de trabajo que con sus hijos, Claro. buscando que crezcan con una formación adecuada. Claro, ahora Chava, todos estos fraccionamientos y este desarrollo horizontal que se le conoce, ¿está en contra de las políticas que se ha fijado en este sexenio el gobierno federal y en el caso del gobierno del estado de redensificar las ciudades, ¿no? Y no tanto hacer lo que sucedió en Tlajomulco, un crecimiento totalmente desordenado y que le sucede a Tonalá, que le sucede a Zapopan, que le puede suceder a Zapotlanejo? Es decir, es un problema grave. Y otra cosa, que también al haber estos fraccionamientos, estos desarrollos magnos, pues el gobierno está rebasado porque tiene que ofrecer tarde o temprano los servicios públicos, ¿no? Y no le alcanza para eso, ¿no? Bueno, efectivamente, todos los municipios de zona metropolitana que tienen reserva territorial, es decir, que tienen terrenos que pueden ser desarrollados, pues tienen este grave problema. Y vemos aquí concretamente en carretera Colotlán, la línea más cercana de agua está a 5,5 kilómetros de este desarrollo. Es decir, no hay la manera en este momento de poderlo solucionar en el corto plazo. No estamos en contra de la inversión de este tipo de sector privado. Claro que haya inversión, pero con orden. Claro, la consecuencia es para quien va a comprar, pero que además por el tipo de vivienda termina siendo el patrimonio de toda su vida. Pero además, imagínate una familia que va y en una vivienda de 300, de 400 mil pesos, obtiene un crédito por cerca de 25 años, cuando al paso de los meses ya no tiene agua, cuando al paso de los meses se deteriora el drenaje, cuando al paso de los meses se da cuenta que la línea de transporte que la llevaba y que le prometieron que le iba a estar llevando al centro de trabajo, ya se fue, porque era un convenio provisional mientras salía la preventa del desarrollador. Esas acciones se vieron en Tlajomulco. Hoy vemos muchos desarrollos en el municipio de Tlajomulco que son colonias totalmente ¿Qué es lo que pasa en la región del Valle, abandonadas, sobre ¿no? todo, ¿no? En Tlajomulco, esto Sí. que no, le podría pasar a Zapopan. Eso o le está es pasando. Y vemos hoy en IMEPLAN, si revisamos las políticas que está impulsando en el IMEPLAN, que es lo que les pedimos a los presidentes municipales, congruencia, porque están hablando de desahogar polígonos y una vez que tienen el 75% desarrollado, nos vamos a otro y nos vamos a otro y nos vamos a otro. Creo que es una muy buena planeación y una muy buena propuesta, pero ya tomemos medidas. Claro. ¿No? De hecho, hay un instrumento del IMEPLAN, pero de la anterior administración que encabezaba Alberto Orozco, donde alerta sobre el tema del agua, ¿no? Que se está planeando el desarrollo inmobiliario, incluso hay un mapa muy claro de la reserva urbana que tienen las grandes empresas como Urbi, como GIG, todas estas empresas, y que no hay agua. Pues es muy claro que cuando superpones un mapa de la reserva territorial con la disposición de agua, no hay agua en esa reserva territorial. Claro, digo, y en el caso particular, insisto, del tema de carretera Colotlán, no solamente el tema del agua, sino también en el tema del drenaje tienen que trabajar con plantas de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con las plantas de tratamiento? Que luego de que entrega el desarrollador al municipio, ¿quién opera las plantas de tratamiento? ¿A quién le cuestan las plantas de tratamiento? ¿Y qué pasa con la sobresaturación de vivienda que se va generando porque se detona la zona? No solamente se vende un desarrollo en particular, sino la zona se detona y empieza a haber más vivienda regular o irregular en los alrededores y bueno, empieza a impactar la imposibilidad de construir los servicios escuelas básicos. Y de dar mantenimiento a más escuelas. Así ¿no? es, También. Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando y sí exigimos a las autoridades ya mayor atención, ya no echemos culpas a las administraciones anteriores y pongamos a contener el desarrollo urbano para que no afectemos a los que ya viven ahí. En este caso en particular, ustedes están pidiendo que se defienda jurídicamente. Así es, una investigación a través de la Contraloría de Agua Potable y Alcantarillado y de Inspección y Reglamentos. Y a partir de eso, si hay una irregularidad, se actúa a través del juicio de lesividad, que aunque haya sido a través del Tribunal de lo Administrativo de una positiva ficta, en términos del artículo 33 bis de la Ley del Procedimiento Administrativo, se puede revocar esa autorización. Chava, aprovechando que nos visitas, el tema del reordenamiento en cuanto al comercio ambulante o informal, ¿cómo van las cosas? Entiendo que en la pasada sesión posicionaste un tema ahí con un video de una señora que se hizo polémico. Bueno, sí, de verdad es que llevamos ahí las imágenes porque no solamente es un tema que nosotros estamos argumentando de identificar las causas de la gente,
sino que la gente misma es la que debe manifestarse y decir qué es lo que piensa del actuar de la autoridad. Por eso llevamos a la sesión un video y se lo presentamos ante el presidente municipal. No gustó mucho, porque es un video duro, pero sin embargo refleja una realidad. Los comerciantes de espacios abiertos están viendo coartadas la oportunidad de llevar el sustento a sus casas. Los comerciantes no están peleados con el orden y sabemos que tiene que mejorar el orden de los comerciantes. No pueden vender donde ellos quieran. Tiene que haber espacios determinados para ellos donde no afecten a terceros, pero se nos olvida a veces que los comerciantes viven al día. Los comerciantes tienen que tener la oportunidad de vender sus productos al momento. Y un día que le quites a un comerciante la oportunidad de vender, es un día que le quitas la oportunidad de llevar el sustento a sus casas. Por eso exigimos ahí mucho más sensibilidad de las autoridades municipales, de todas las áreas que tienen que ver con el comercio, para que puedan resolver de manera inmediata y brindemos alternativas a los comerciantes para que se ubiquen en espacios donde no afecten a los demás, pero donde puedan seguir llevando sustento a sus casas. Chava, tenemos una pregunta del público, ya para cerrar la entrevista, no sé si la podemos ver. ¿Y los desarrolladores son nuevos o los mismos de las administraciones pasadas? Se refiere al tema de los fraccionamientos. Bueno, de hecho es una empresa que ha desarrollado muchos fraccionamientos en el municipio de Tlajomulco. Es una empresa privada, si el nombre no sé si tenga algún problema, pero son Casas Haber, SADCB, es la empresa que ha hecho esos desarrollos, ha desarrollado en Zapopan, pero ha desarrollado mucho más en Tlajomulco, por eso también queremos revisarlo a fondo de qué es lo que está pasando. No estamos prejuzgando al desarrollador, simplemente decimos hoy los ciudadanos vinieron con nosotros, se están quejando de lo que está pasando, fuimos, revisamos y a una simple vista se ve que no hay agua y que puede estar en riesgo la calidad de vida de los vecinos que ya viven ahí y también de los posibles compradores. Claro, y alertar a los compradores, ¿no? Luego de pronto no hacemos caso a todos estos, no nos informamos de lo que está pasando y compramos un problema en vez de una vivienda, ¿no? Así es, tengamos mucho cuidado dónde compramos y cómo compramos. Muy bien, Chava, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la... Gracias, es Salvador Rizo Castelo, regidor del PRI en Zapopan, con este tema sobre fraccionamientos en el municipio. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.